hemos debatido de este regreso paulatino de los funcionarios públicos, de la posibilidad de que algunos colegios en diferentes puntos de Chile, como lo dijo ayer el presidente de la República, retomen en mayo, ¿verdad?, las actividades y la apertura del comercio también, todo paulatinamente. La gran pregunta que se ha repetido durante toda esta jornada es si aún no se da el pic de contagios en nuestro país. ¿Por qué apurar las cosas? ¿Por qué no esperar que pase ese momento para luego entonces tomar esas alternativas, todas las tres que yo le planteé en esta pregunta? Sí, muy claramente decir de que nosotros estamos analizando gradualmente cómo podemos ir a tomar ciertas medidas en materia de volver a clase, en materia de retorno de funcionarios públicos y ayudar a ver si se puede reactivar de alguna forma todo lo que es el tema del comercio si las condiciones sanitarias lo permiten. En el entendido de que el pic siempre ha estado estimado a fines de abril, principios de mayo y por lo tanto después debería empezar a descender la curva y empezar a aumentar la curva de los recuperados, uno tiene que prepararse con anticipación para ese escenario donde las condiciones sanitarias sí están dadas para poder de a poquito, gradualmente ir retomando esta nueva normalidad, porque nunca vamos a volver a ser finalmente como teníamos anteriormente las relaciones humanas, las reuniones, todas las actividades, probablemente nos va a acompañar la mascarilla mucho tiempo, el distanciamiento solidario, etcétera. Y en ese entendido, frente al pic que va a llegar supuestamente, según las estimaciones que tenemos, cerca de fines de abril, principio de mayo, hay ciertas funciones que debemos ir recuperando paulatinamente, como es el tema de los funcionarios públicos. Despejado el tema por parte del presidente de que no vamos a volver a las clases el 27 de abril, sino que probablemente de forma muy gradual, también muy quirúrgica, como las cuarentenas estratégicas, donde los lugares lo permitan, probablemente diferenciados, con horario, con jornadas parceladas, con muchas condiciones sociosanitarias ad hoc a lo que estamos enfrentando. Y también diciendo de que el tema de los funcionarios públicos tampoco es la totalidad, sino que esta semana lo que son los jefes de división, las primeras 3 líneas de las jefaturas para preparar ese retorno presencial de los funcionarios durante el mes de mayo, que son indispensables, es que estamos tratando de transmitir de que aquí hay una gradualidad que tenemos que ir trabajando, siempre pensando en la salud de nuestros funcionarios, siempre pensando en la salud de nuestros profesores, pero también en nuestros niños que necesitan educarse y también en todos aquellos que requieren del Estado hoy día más que nunca, porque es en la crisis donde la gente más requiere del servicio público y del valor del Estado. Ministra, justamente acá está Heraldo Muñoz, sí, ministra, que me pidió disculpa, que pidió la palabra porque también quería hacer una pregunta a la ministra. Heraldo, por favor. Bueno, a ver, respecto al tema de las declaraciones lamentables del ministro Mañalich, yo entiendo que nuestra ministra vocera no quiera referirse más al asunto, pero son extraordinariamente graves de atribuirle a un medio de comunicación el inventar mentiras. Esas son declaraciones que de repente me recuerdan tiempos pasados que no queremos recordar más. Y a mi juicio el ministro debiera simplemente pedirle excusas a la tercera por ese exabrupto. Dicho eso, me parece muy importante el concentrarnos en si es este el momento adecuado para empezar a volver a una nueva a fines de abril y comienzos de mayo. Eso es contradictorio, porque todos queremos que la situación se vuelva a normalizar a la brevedad posible, pero sin arriesgar lo avanzado, sin arriesgar lo conseguido y teniendo eventualmente una segunda ola de contagio, porque vamos a tener, en la medida que vuelvan presencialmente, toda la administración pública, aunque sea gradualmente, pero completado en abril, vamos a tener más gente en los buses, vamos a tener más gente en los metros, más congestión, más hacinamiento. Si a eso le agregamos la posibilidad de que se reabran los malls y una parte del comercio antes de lo que sea prudente, podemos tener una situación muy grave. Entonces, creo que aquí hay que pensar muy bien y, a mi juicio, escuchar también a los expertos. Y mi pregunta sería si se consultó adecuadamente con el Consejo Asesor, con la mesa social COVID-19, que dicen que no fueron consultados. Yo creo que mientras más diálogo haya, mientras más consulta, mejor se pueden hacer las cosas. Sí,
Bueno, saludar a Heraldo Muñoz y efectivamente en su pregunta varias cosas. Yo creo que es muy relevante transmitir de que nosotros ya hemos sido bastante claros de que los alumnos no van a volver ahora el 27 de abril y por lo tanto en lo que hemos definido como el pic de fines de abril, principios de mayo, los alumnos no van a estar en clase, por lo tanto despejemos eso para que no enredemos ni confundamos la ciudadanía. Lo segundo, es muy relevante transmitir de que nosotros tampoco estamos incentivando reabrir los malls ni reabrir el comercio, sino que solamente estamos asesorando para que cuando, por ejemplo, los malls que están autorregulados quisieran volver a abrir y las condiciones sanitarias sí lo permitieran, cuáles son las condiciones que ameritan abrir y cómo debieran abrir para poder cuidar a los funcionarios ya quienes van a esos malls y a esos comercios. En el caso puntual de los funcionarios públicos hemos sido también bastante claros. Durante el mes de abril necesitamos que vuelvan las jefaturas para que este día viernes podamos tener un informe de cuáles son los funcionarios que tienen la posibilidad de teletrabajar para que lo sigan haciendo y así no colapsemos ni el metro, ni las infraestructuras de los servicios públicos, ni colapsemos ninguno de los sistemas generando condiciones adversas. Y todos aquellos que tengan que volver, ¿en qué condiciones van a volver? Probablemente en turnos, con jornadas diferidas, con entradas diferidas, con mascarilla, con aislamiento social, con circunstancias de sanitización de la infraestructura, etcétera. ¿Por qué? Y aquí yo creo que Heraldo lo sabe muy bien. El Estado es vital. Esta ha sido una discusión que se ha dado muchas veces en la ideología de derecha e izquierda. ¿Cuándo hay rol del Estado? ¿Cuándo efectivamente el Estado debe ser trascendental, importante, fuerte y vigoroso? Hoy día, en las crisis más que nunca, cuando la pensión de los adultos mayores no la puede pagar un privado, cuando efectivamente la entrega del subsidio tampoco, cuando la fiscalización de una vivienda social para que alguien salga del campamento la tiene que hacer alguien presencial y no por videoconferencia. Esas personas son esenciales y aunque quisiéramos su trabajo no lo pueden hacer por vía remota y a ellos necesitamos pedirles que hoy día, cuando la gente más vulnerable los requiere más que nunca, nos ayuden estando presencialmente para evitar esas filas, esas aglomeraciones de gente que hemos visto, que ustedes en los matinales han comentado e incluso se han indignado con justa razón y que no queremos ver que se repitan. Ministra, ¿qué le parece la reacción de las organizaciones de funcionarios, también de la CUT, con respecto a este llamado que hace el gobierno de ir retomando la función pública a partir, tal como usted lo dice y tal como lo dice el instructivo? ¿Qué le parece esa reacción que han tenido ellos? Mire, yo puedo entender y nosotros como gobierno podemos entender que los gremios se preocupan, por supuesto, de sus funcionarios. Qué duda cabe, estamos en una pandemia, estamos todos muy angustiados, nerviosos, no entendemos bien todavía cómo se está desarrollando. Estamos, gracias a Dios, todavía con un sistema que nos está dando abasto en un sistema sanitario, la gente está respondiendo. Nuestra estrategia de cuarentenas dinámicas, selectivas, muy prolija, está dando los primeros buenos resultados frente a una circunstancia que ustedes recordarán hace un mes atrás. Todo el mundo nos pedía cuarentena total, nos decía que si no lo hacíamos íbamos a tener unos números que no se comparan a lo que hoy día tenemos. Recordemos una estadística por parte de un investigador de la Universidad Católica que hablaba de 46.000 contagios al 1 de abril. Hoy día tenemos un poquito más de 10.000. Entonces, en ese entendido de las circunstancias que estamos viviendo, nosotros, si bien empatizamos con los gremios que representan a los funcionarios, queremos que también empaticemos con los ciudadanos que requieran hoy día más que nunca del Estado. ¿Cómo no vamos a entender de que hay funciones que no se pueden cumplir de forma remota, que nos encantaría? No somos la Contraloría General de la República, que tiene un trabajo administrativo que le permite tener a todos sus funcionarios en trabajo remoto desde su hogar. Nosotros tenemos labores que son estrictamente presenciales porque están al servicio de los más vulnerables, de los adultos mayores, de las personas en situación de calle, de las personas que viven en los LEAMOS, se atienden los niños en el CENAME, etcétera. Entonces, nosotros lo que le pedimos a nuestros funcionarios públicos es que entendamos que le estamos pidiendo lo estrictamente necesario, esenciales, vitales, el rol del servicio público en su excelencia, que nos ayuden en el momento que más los necesitamos y que más los ciudadanos los requieren. Amaro.
Ministra, quiero hacerle una pregunta que es una inquietud de muchas pymes en virtud de que ahora están por sacar créditos con la ayuda, justamente el aval del Estado. Y la inquietud es, lo escuchábamos de uno de los dueños de la fuente alemana, ¿qué ocurre si saco el crédito y ahora, después de la pandemia, me topo con lo que es la violencia asociada a lo que fue el estallido social? ¿Cuál es el análisis de la moneda al respecto? ¿Esa violencia volverá, no volverá? ¿Cómo están analizando la situación? Agradezco enormemente la pregunta, Amaro, porque además vi con detención la entrevista del dueño de la fuente alemana, como con dolor decía que había tenido que suspender el vínculo laboral con sus trabajadores. Lo decía con mucha angustia, con mucha pena, e incluso agradecía esta posibilidad de tener un crédito con muy buenas condiciones que lo hemos generado como Estado. Hablaba del apoyo de diferentes instituciones, pero con angustia también decía, y si yo me endeudo y finalmente cuando pasa la pandemia yo no me encuentro con condiciones de volver a abrir por violencia. Eso efectivamente es algo que vivimos posterior al 18 de octubre y que generó bastante daño sobre pequeñitas empresas, sobre pequeños emprendedores que han tratado toda la vida de salir adelante, y lo que nosotros queremos como gobierno es que entendamos de que ya la crisis de confianza político-social del 18 de octubre, que entre todos nos hemos ido haciendo cargo con proyectos de agenda social que sacamos adelante, que hoy día nos enfrentamos a esta pandemia, tiene que pensar en cómo construimos un Chile mejor y todos unidos donde nadie sobra. Si volvemos a la violencia, finalmente estamos hablando de un escenario que no gana nadie, nadie suma. Todos hemos comprendido que el Chile que vivíamos antes del 18 de octubre no era el Chile que todos querían y muchos se sintieron dejados atrás, pero tampoco es la violencia el camino para generar mayor igualdad. Eso lo demuestra su preocupación y la preocupación del dueño de la fuente alemana y de otros pequeños emprendedores que esperan que una vez pasada la pandemia podamos ir de a poquito reconstruyendo nuestro país y obviamente un país mejor para todos.